Llegamos al tercer bloque de Alfil TV. Está sentado ya con nosotros Bertrán Corbalán. Bertrán, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Gracias por venir. Se ha terminado de develar este miércoles la incógnita del escrutinio final. Finalmente has quedado consolidada en ese asiento del Tribunal de Cuentas, donde la oposición va a jugar de local. ¿Qué va a significar para Córdoba tener un Tribunal de Cuentas controlado por la oposición? Primero, es muy bueno. Nos parece bueno que el oficialismo, en este caso Hacemos por Córdoba, ejecute los gastos y otra fuerza política, la oposición, sea quien controle, porque si no es como sucede ahora, que todos los gastos y todas las rendiciones pasan directamente, como si estuviésemos en una cinta de correr, pasan todos directos. Nosotros los vamos a analizar, los vamos a verificar y los vamos a estar fiscalizando, y eso le hace bien a Córdoba, le hace muy bien. Pero es más, fue una elección a donde juez sacó 806.000 votos, estuvo bastante cerca, y por eso, de los 3 tramos que hubo, porque nosotros votamos a gobernador, a Tribunal de Cuentas y al Poder Legislativo, a los legisladores. De los 3 tramos, juez y Juntos por el Cambio ganó en 2 de los tramos, Tribunal de Cuentas y legisladores. Por eso fue una elección donde estuvimos muy cerca. Así es, va a haber también una legislatura muy balanceada. Han quedado 33 a 33, creo, y después 4 legisladores para cada una de las terceras fuerzas. ¿Cómo te imaginas que va a ser el desenvolvimiento de una gestión provincial que va a estar, no diría que condicionada, pero que va a necesitar construir tantos consensos después de una campaña que ha sido dura, en un contexto nacional donde la política también se está dando en términos muy confrontativos? ¿Cómo crees que se va a desenvolver esta dinámica? Creo que le va a hacer bien a Córdoba porque va a haber distintos matices, no como es hoy, que cuando vos tenés grandes mayorías, pasan los proyectos, pasa todo, no hay mucho diálogo, no existe las miradas de uno, no se ven las miradas de uno, de otro. Así que esto me parece que le va a hacer muy bien a Córdoba. Beltrán, ¿cómo crees que va a ser la convivencia con el PJ, considerando que desde el Tribunal de Cuentas, si ustedes se lo proponen, pueden bloquear la gestión? No, no es la intención esa. Nosotros vamos a hacer una oposición totalmente constructiva. Y vamos a revisar. Para eso la gente votó muy bien. La gente votó muy bien y quiso que en el Tribunal de Cuentas y en la legislatura esté la oposición con mayoría. Así que vamos a controlar cada uno de los gastos, lo vamos a estar revisando y eso le va a hacer bien a Córdoba. Pero es más, debiera ser lo natural esto que se dio es la primera vez en la historia, esto es un hecho inédito, es la primera vez en la historia de Córdoba que el Tribunal de Cuentas va a estar controlado por la oposición. Para tu carrera, ¿qué implica este nuevo rol? Y pensando, ¿no?, que en un momento fuiste precandidato a la intendencia, ¿cómo crees que viene la campaña de Rodrigo? Bien, lo veo bien, sí, yo fui candidato a intendente, después me bajé, quedó Rodrigo de Loredo. Me parece que viene bien en las elecciones. Estuve hojeando recién algunas encuestas donde se encuentra por arriba de Pacerini, así que lo veo bien. Es más, estuve ahora al mediodía, estuvimos de campaña en la seccional cuarta, o sea que arrancamos hace un tiempo y seguimos de campaña. Lo veo bien, y si gana Rodrigo también va a ser un contrapunto. Digamos, las elecciones a gobernador estuvimos ahí muy cerca unos de otros. Ahora las encuestas, vamos a ver cómo sale. La verdad que le tenemos mucha fe a Rodrigo. Beltrán, ¿cómo ves el futuro de Luis Juez político? Porque se escucha mucho el análisis de, bueno, al final Juez logró hacer una muy buena elección, quedó a apenas 3 puntos cuando muchas encuestas hablaban de una diferencia mucho más holgada para el peronismo. ¿Cómo interpretás que queda posicionado Juez de acá hacia el futuro de Juntos por el Cambio? Porque una lectura que también es válida podría ser decir, bueno, Juez siempre intentó la unidad, ir aliado con el radicalismo. Esta vez se le alinearon todos los astros, coincidió además con un recambio en el justicialismo. Digamos, parecía que no podía haber un mejor escenario para Juez y tampoco consiguió una victoria. ¿Cuál es la lectura que hay que hacer? No, a nosotros primero las encuestas, en estas encuestas vos mencionabas que le daba muy abajo. No,
Nosotros teníamos las encuestas que nos daban una paridad absoluta, que es lo que en definitiva se dio. ¿Y cómo lo veo parado, juez? Con la enorme cantidad de votos que ha sacado, lo veo parado como jefe de la oposición. La verdad que lo veo muy bien. ¿Incluso con un de Loredo intendente? Sí, sí, sin lugar a dudas. El que caminó la provincia, el que estuvo en todos lados, el que se encargó de unir a Juntos por el Cambio fue Luis Juez. No, por eso lo veo como jefe de la oposición. La verdad que... Pero digamos, el renunciamiento en pos de mantener unidos Juntos por el Cambio, hasta aceptado por Juez esto, fue de Rodrigo de Loredo, en ese sentido. Sí, sí, sí. Pero lo veo, la verdad que lo veo muy bien a Juez a nivel Córdoba, también lo veo muy bien a nivel nacional. Es una de las figuras, Juez es una de las figuras nacionales. Y hoy, con más de 800.000 votos, también lo veo. ¿Lo imaginas más jugando en el tablero nacional de acá hacia el futuro? En este cortísimo plazo sí, me lo imagino jugando en el terreno nacional, pero sin descuidar a Córdoba. Bien. También lo veo como un jefe de la oposición acá en Córdoba, que si vemos el resultado, es como les decía recién, de los 3 tramos que se votaron, Juez ganó en 2 de los tramos. Beltrán, Juez hace poco en declaraciones periodísticas planteó, ¿no?, que le faltó una semana de campaña. ¿Esa semana es la que tal vez se perdió cuando no se sabía qué iba a pasar con Rodrigo? ¿Fue un palo para él? No, pero a lo mejor con el diario del lunes uno se da cuenta, uno venía intuyendo que tenía que largar, y a lo mejor se demoró un poco. Una vez que al haber semejante paridad y viendo que en el último tramo de la campaña hubo como un plus para Juez, que eso se vio en alguna otra elección también, un pequeño plus con el que nosotros ya contábamos, que es histórico para Juez. Nosotros contábamos con eso para ganar y estuvimos a absolutamente nada. Vos sabés que lo tuvimos a García Elorrio acá y Sí. bueno, hablamos de ese acuerdo que no existía en la provincia, de esos 3 puntitos que tal vez le hubieran servido, y él nos dijo algo muy interesante: esos puntos que faltaron no los busquen en mi espacio, sino búsquenlos, deben tener en el radicalismo. ¿El radicalismo cómo crees que fue en esta elección hacia Juez? ¿Acompañó o no acompañó? Sí, acompañó. Yo lo estuve acompañando a Juez y estuve en muchísimas reuniones en el interior y acá en la capital, y hubo un acompañamiento del radicalismo, que ya no hablamos ni de Frente Cívico ni de radicalismo, ya hablamos de Juntos por el Cambio. Beltrán, te hago Juntos por el Cambio se movió. Última pregunta, porque eso me van a retar, si no tenemos que ir al último corte. La elección provincial en Capital dejó más o menos dibujado un mapa. Ustedes se quedaron con 5 seccionales, el resto fueron para el peronismo, y fue donde el peronismo sacó su mayor ventaja. ¿Qué diferencias hay entre Rodrigo de Loredo y Luis Juez, por las cuales Rodrigo de Loredo sí podría lograr ese diferencial sobre el peronismo que le da la intendencia? Me parece que son unas elecciones diferentes, en una época diferente. Me parece que Rodrigo de Loredo puede llegar a invertir esto que se ha dado. Él va a tener más tiempo de campaña. Rodrigo también empezó con una campaña y ha tenido más tiempo que Luis Juez, y eso lo va a terminar beneficiando. Perfecto. Gracias por venir, Beltrán, que sea un éxito tu rol ahí en el Tribunal de Cuentas. Muchísimas gracias. Muy amable.